Empecemos el estudio de formas cuadráticas. Una forma cuadrática no es más que una función polinomial homogénea de grado 2. En particular, eso quiere decir que para una sola variable no es más que un polinomio de grado 2 de esta forma, donde a puede ser cualquier constante. Aquí vemos varios ejemplos de formas cuadráticas. En la primera columna tenemos formas cuadráticas de dos variables, así como también en la segunda columna, con excepción del último ejemplo, el ejemplo 9, el cual es una forma cuadrática de tres variables. Como ejercicio, notemos que las formas cuadráticas en 7 y 8 son iguales. La diferencia entre la expresión de la forma cuadrática en 7 y 8 es que en el caso del ejemplo 8, esta forma cuadrática está expresada como una suma de cuadrados. Y como veremos más adelante, un problema importante es poder expresar la forma cuadrática que aparece en 7 como una suma de cuadrados, como la que aparece en 8. Para comprobar esto basta con efectuar el cuadrado, simplificar y notar que esto nos va a quedar exactamente esta forma cuadrática. Dada una forma cuadrática, una representación matricial de dicha forma es cualquier matriz que la represente y la pueda reconstruir mediante producto matricial. Por ejemplo, si tomamos la matriz identidad y tomamos el vector xy y premultiplicamos por la traspuesta de ese vector xy, el resultado será el siguiente. Fila por columna nos da x, fila por columna nos da y, y ahora al tomar el producto con xy vamos a obtener x al cuadrado más y al cuadrado. Y eso quiere decir que esta forma cuadrática se puede expresar o se puede representar por medio de esta matriz. Pero no es la única matriz. Por ejemplo, xy por 1 menos 1, 1, 1 también va a tener el mismo resultado. Tomamos aquí el producto, fila por columna, nos va a dar x más y, fila por columna, nos va a dar menos x más y, y multiplicando por el vector xy, ahora obtenemos x al cuadrado más xy menos xy más y al cuadrado, que es exactamente la misma forma cuadrática x cuadrado más y al cuadrado que encontramos anteriormente. Por lo tanto, una misma forma cuadrática se puede representar por diferentes matrices. Por ejemplo, también podríamos tomar, en el caso de la forma cuadrática 3/4 x al cuadrado más 5 medios xy más 3/4 y al cuadrado, una representación matricial como esta: 3/4, 5/4, 5/4, 3/4.
Entonces de esa manera estamos encontrando dicha representación matricial. Algo que se puede observar es que los términos cuadráticos, x cuadrado y el que acompaña al y cuadrado, están aquí. Y el término cruzado xy se distribuye tomando la mitad a cada lado. Y eso en general podemos hacer para cualquier forma cuadrática. Entonces, estas son representaciones de formas cuadráticas de los ejemplos anteriores, en la cual se enfatiza, por ejemplo, en el caso de x cuadrado más y cuadrado, estas dos posibles representaciones. De estas representaciones existe una única que es simétrica, y en caso de no conocer cuál es la representación, se puede obtener a partir de cualquier representación de M tomando la semisuma con la traspuesta. Vamos a ver esto con un ejemplo particular. Para el ejemplo 9 de la matriz de la forma cuadrática que se había visto anteriormente, lo que se tenía era la siguiente expresión. Q de x, y, z no era más que x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más 4 veces los productos cruzados, que son xy, yz, xz. M, 1, para denotar primera representación matricial, es la siguiente, es 1, 1, 1, y estos unos corresponden con los coeficientes de x cuadrado, y cuadrado y z al cuadrado, y 4, 4, 4, que corresponden con estos coeficientes. Ahora, algo que se mencionó anteriormente es que existe otra representación que va a ser simétrica. En la diagonal se ponen los coeficientes de los términos cuadráticos, y fuera de la diagonal lo que podemos hacer es distribuir dividiendo entre 2. Entonces aquí sería 2, 2, 2, 2, 2, 2. Queda como un ejercicio comprobar que x, y, z por m1 por x, y, z va a ser igual a x, y, z por m2 por x, y, z. Y va a ser exactamente esta forma cuadrática. Entonces, de acuerdo al teorema, siempre existe una única representación simétrica, y de hecho, si no sabemos cómo calcularla, podemos obtenerla a partir de cualquier representación, tomando la suma con la traspuesta y dividiendo entre 2. Entonces, en efecto, m1 más m1 traspuesta entre 2 es un medio de... Y ahora, al sumar esta matriz con su traspuesta, se puede comprobar que se va a obtener 2, 4, 4, 4, 2, 4 y 4, 4, 2. Y al multiplicar por un medio se obtiene 1, 2, 2, 2, 1, 2 y 2, 2, 1, que es justo la matriz que estábamos mencionando en este caso. De la misma manera se podría pedir calcular la matriz simétrica que representa a esta forma cuadrática. En este caso, la matriz simétrica será una matriz de orden 3 por 3, porque claramente tenemos 3 variables. Los coeficientes de x al cuadrado y y al cuadrado están aquí en la diagonal, y z al cuadrado, como no aparece, debe tener coeficiente 0.
Y ahora, para el producto cruzado, dividimos entre 2. XZ aparece aquí. Dividido entre 2, ponemos 1 y ponemos 1 aquí. XY no aparece, entonces se agrega el 0. Y YZ es esta posición, dividido entre 2 es 1 y queda ahí el 1. Entonces esta sería la representación simétrica de esta forma cuadrática. Para la siguiente forma cuadrática podemos hacer lo mismo. La matriz que la representa, la matriz simétrica que la representa, va a ser una matriz 3×3 porque tenemos aquí 3 variables. En la diagonal vamos a tener ceros porque no hay términos x cuadrado, y cuadrado ni z al cuadrado. Y fuera de la diagonal, xy está en esta posición. Entonces, posición 1, 2. Entonces, como el coeficiente es 1, se divide entre 2 y obtenemos un medio, el cual repetimos aquí para que sea simétrica. Y el coeficiente yz es 1, dividido entre 2 es un medio y repetimos aquí. El término adicional será nulo, porque no aparece. Bien, ahora podemos hablar del tipo o signo de una matriz simétrica o de una forma cuadrática. Entonces la idea es que si ya sabemos cómo expresar nuestra forma cuadrática como producto matricial, donde A es una matriz simétrica, vamos a decir que Q o A, la forma cuadrática Q o la matriz simétrica A, es positivo definida cuando se cumple la siguiente condición. Para todo vector que no sea nulo, se tiene que x' a x, es decir, el valor numérico de la forma cuadrática, va a ser positivo. Un ejemplo usual es justo el ejemplo de q de xy igual a x cuadrado más y al cuadrado. Representación matricial, ya hemos visto, es simplemente la identidad. Claramente, si xy no es el vector nulo, quiere decir que alguno de sus componentes es no nula, y entonces x cuadrado más y al cuadrado, suma de dos números mayores o iguales que 0, en el cual uno de ellos tiene que ser positivo, también será positivo. Por lo tanto, Q o la matriz identidad se puede decir que es positivo definida. Esa es la definición con su ejemplo, la característica de ser positivo definida. De la misma forma, podemos entonces mostrar la siguiente tabla. Una matriz o forma cuadrática es positivo definida, como habíamos dicho, si para todo vector no nulo se tiene que dicha expresión es positiva. La notación que vamos a usar es A mayor que 0 con el símbolo de mayor no exactamente igual a como lo hacemos con números reales. Recordemos que 2 es mayor que 1, pero positivo definida va a ser una matriz que cumple esta condición y la vamos a denotar así, ¿no? Con el signo de mayor un poco más curvado. Y aquí tenemos un ejemplo, x cuadrado más y al cuadrado. De la misma forma podemos definir lo que es una matriz definida, negativa definida,
ahora con el signo cambiado. Esta sería la notación y este es el ejemplo usual. Como vemos, si el vector xy no es nulo, entonces esta expresión necesariamente va a tener que ser negativa. Por eso es el ejemplo usual. También vamos a tener las nociones de positivo semidefinida y positivo semidefinida, dependiendo si esta desigualdad ya no es estricta, pero siempre en una sola dirección. Tenemos aquí las notaciones y los ejemplos usuales. Notemos que para positivo semidefinida, por ejemplo, se tiene este de aquí, y al cuadrado. Podemos ver que y al cuadrado siempre es mayor o igual que 0, pero existe un vector no nulo, el cual nos daría una expresión nula, por ejemplo el vector canónico E1. Entonces, para este ejemplo, si q de xy es igual a y al cuadrado, sabemos que esto siempre es mayor o igual que 0. Pero no es positiva definida porque q de 1, 0, dado que no aparece x al cuadrado, será 0 al cuadrado, el cual es igual a 0. Y por ello tenemos un vector no nulo a la hora de evaluar en la forma cuadrática nos está dando 0. Por eso no es positivo definida. Análogamente podemos indagar la definición de negativo definida y finalmente tenemos la definición de matriz o forma cuadrática indefinida. Esto es cuando no se cumple ninguna de estas condiciones. Un ejemplo es este de aquí. Y para mostrar que se tiene una forma cuadrática indefinida, basta con encontrar vectores no nulos, tales que la forma cuadrática toma ambos signos, positivos y negativos. En este caso, q de 1, 0 será 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado, y esto es positivo. Q de 0, 1 es igual a 0 al cuadrado menos 1 al cuadrado, el cual es menos 1, y esto es negativo. Entonces, esta expresión nos dice que la forma cuadrática no puede ser negativo definida ni puede ser negativo semidefinida. Y esta expresión nos dice que la forma cuadrática no puede ser positivo definida ni positivo semidefinida. Entonces no es ninguna de las anteriores y esto demuestra que la forma es indefinida. Aquí tenemos un ejercicio, nos dice demostrar que ninguna matriz simétrica de orden 2 y traza nula es definida positiva. Entonces, para este ejemplo, primero notemos que la matriz A, que representa esta forma cuadrática, va a ser así, A, B, B menos A. Es una matriz simétrica de traza nula. La forma cuadrática que representa q de xy es más que ax al cuadrado más 2bxy menos ay al cuadrado. Nos piden probar que esta forma cuadrática nunca es positivo definida. Entonces, tomemos dos casos. Caso 1, si a es positivo, vamos a tomar 0, 1. En este caso, q de 0, 1 será menos a, porque estos términos se eliminan, el cual es negativo. Y por lo tanto, a no es positivo definido. Y para el segundo caso, si a es menor o igual que 0, tomamos el vector canónico 1, 0. En este caso,
Q de 1, 0 será exactamente A, que es menor o igual que 0, y otra vez A no es positivo definido. Bien, ahora veamos la noción de menores principales. Va a ser una herramienta que nos va a permitir deducir en base a determinantes si una matriz es positivo definida o negativo definida. Entonces, los menores principales se definen como los determinantes de la matriz que se encuentra en la esquina superior izquierda. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos la matriz A de componentes 2, 1, 1, 1, 2, 1 y 1, 1, 2, esta va a generar tres menores principales. D1, que será el determinante de este bloque de orden 1 de la esquina superior izquierda, es decir, determinante de la matriz que tiene un solo elemento que es 2, y eso es simplemente 2. D2, que será el determinante de esta matriz, que es el bloque superior izquierdo de orden 2, y aquí tendríamos 4 menos 1, que es 3. Y finalmente, D3 en este caso no es más que el determinante de la matriz. Y este determinante va a ser exactamente 8 más 1 más 1 menos 2 menos 2 menos 2 usando la fórmula de Sarrus. Y eso nos da 4. Notemos que todos son positivos. Esos son los menores principales. Y sirven exactamente para esto. Si una matriz es simétrica y tenemos el espectro, es decir, los valores propios, y tenemos los menores principales de sub k, entonces los siguientes enunciados son equivalentes. La matriz es positivo definida si y solo si sus valores propios son positivos. Esto fue parte de un ejercicio de una evaluación pasada. Pero también se cumple que esta matriz es positivo definida si y solo si los menores principales son todos positivos. Esta matriz es positivo definida y se puede mostrar de diferentes maneras. Una de ellas es que sus menores principales, los cuales ya habíamos calculado, son todos positivos. Otra forma sería la de calcular los valores propios. En este caso no es muy complicado porque tenemos varias simetrías en esta matriz. Por ejemplo, el primer valor propio que podemos encontrar es la suma de filas. La suma de todas las filas da exactamente 4. Quiere decir que ese es un valor propio asociado al vector propio del vector suma. Como segundo valor propio, podríamos pensar en el hecho que al restar 1 a la diagonal, obtenemos una matriz cuyas filas son todas iguales y por lo tanto singular. Entonces el siguiente valor propio será 1, porque al restarle 1 la matriz se vuelve singular y determinante nulo, eso nos dice que este 1 es un valor propio. Y finalmente el tercero viene de la traza de esta matriz, que es exactamente 6, debe ser igual a la suma de los valores propios. Entonces aquí nos falta exactamente 1 para llegar al 6. Y listo. Como todos los valores propios son positivos, entonces los menores principales también son positivos. Y viceversa. Eso también se va a cumplir. Eso nos va a demostrar que la matriz es positivo definida. Como corolario, cambiando los signos,
tenemos también esta equivalencia. Esto lo vamos a ilustrar en el caso de la matriz B igual a menos 3, 1, 1, 1, menos 3, 1 y 1, 1, menos 3. Aquí también podemos calcular los menores principales. El primero es menos 3. El segundo será en determinante de menos 3, 1, 1, menos 3, que es 9 menos 1, que es 8. Y el tercero se puede calcular para salir menos 16. Entonces, en base al teorema que habíamos visto anteriormente, este se va a cumplir porque menos 1 a la k por dk siempre va a ser positivo. Es decir, menos 1 a la 1 por d1 es menos 1 por menos 3, y este es 3, que es positivo. Menos 1 al cuadrado por d2 es 1 por 8, el cual es 8 y es positivo. Y menos 1 al cubo por d3 es menos 1 por menos 16, que es 16 y es positivo. Y esto nos dice que la matriz es negativa definida. Comprobando el corolario del teorema. Ahora tratemos de justificar por qué esto se cumple. Es decir, justifiquemos esta propiedad. Una matriz es positiva definida si solo si sus valores propios son positivos. Y análogamente se podría justificar esta. Bien, entonces vamos a hacer una de ellas. Del teorema espectral sabemos que la matriz simétrica se puede diagonalizar ortogonalmente. Eso quiere decir que la inversa de U es su traspuesta. Entonces, la forma cuadrática se puede escribir como x' a x, la cual ahora se puede reemplazar por x' u de u'x. Y notemos que vamos a hacer ahora un cambio de variable. El cambio de variable es, vamos a declarar z como la nueva variable y no va a ser más que u' por x. Tomando la traspuesta, notemos que esto es equivalente a decir que z traspuesta es x' por u traspuesta, que no es más que u. Entonces ahora la expresión para esta forma cuadrática se puede dar en función de la nueva variable z mediante el siguiente cambio variable: x' u de u'x. Esto no es más que z' y esto es z. Por lo tanto, en variable z, esto quedará como z' de z. Y esta expresión, una forma cuadrática, cuando es representada por una matriz diagonal, no es más que una suma de cuadrados. Es decir, va a ser la expresión lambda 1 por z1 al cuadrado más lambda 2 por z2 al cuadrado más así sucesivamente hasta lambda n por zn al cuadrado. Y por lo tanto es una expresión en la forma de suma de cuadrados. Esto siempre es posible hacerlo. Ahora, si la forma cuadrática es positivo definida, esto implica que esta expresión es positiva. Y si para que esta expresión sea positiva siempre,
lo que necesitamos es que los valores propios, estas constantes, sean todas positivas. Si no, podríamos encontrar un contraejemplo. Y viceversa. Si los valores propios son positivos, entonces esta expresión tiene que ser positiva. Y por lo tanto, la forma cuadrática va a ser positivo definida. Porque para todo vector no nulo, q de x va a ser positivo. Bien, entonces ahora podemos determinar el tipo o signo de cualquiera de las matrices que están dadas. Por ejemplo, podríamos tomar esta matriz cuyo espectro es sencillo de calcular. El primero es la suma de las filas, que es 3, y el otro va a ser 2, usando el método de la traza. Como son positivos, esta matriz sería positivo definida. En este caso, los valores propios serán 5 y menos 1. 5 porque es la suma de filas y menos 1 porque la traza es 4, ¿no? Entonces, en este caso, esta matriz va a ser indefinida. En el tercer caso, un valor propio es 2 y el otro valor propio, por el método de la traza, va a ser 0. O porque la matriz es singular, porque tiene el determinante nulo. Por lo tanto, uno de los valores propios tiene que ser 0. Como los valores propios son mayores o iguales que 0, eso significa que la matriz es semidefinida positiva. Esta matriz, ya calculamos sus valores propios, eran 2 y menos 1 medio, y por lo tanto es indefinida. Entonces queda como ejercicio determinar el tipo o signo de esta matriz simétrica. Como un ejercicio adicional tenemos el siguiente, ¿no? Para todo si la matriz es definida negativa, entonces verificar si esto es cierto, ¿no? Que el cuadrado es negativo definida también y la inversa también es negativo definida. Entonces, esto de aquí realmente era falso. Porque supongamos que el espectro de la matriz es el siguiente, esos son los valores propios. Y por el teorema sabemos que cumple que todo valor propio es negativo. Eso es lo que nos da el hecho de que es definida negativa. Pero entonces, el espectro del cuadrado, lo hemos visto, son los cuadrados de los valores propios. Y esto cumple que lambda i al cuadrado es positivo. Entonces, a al cuadrado sería positivo definida, en contradicción con lo que se está mencionando. Entonces, este enunciado es falso. Queda como ejercicio comprobar que de hecho esta parte del enunciado sí es verdadero. Si la matriz es negativo definida, entonces su inversa también va a ser negativo definida. De hecho, va a ser invertible y dicha inversa va a ser negativo definida. Asimismo podemos probar que
Si A y B son matrices simétricas del mismo orden y sus valores propios son todos positivos, entonces la suma es también simétrica con valores propios positivos. Entonces, para esto, recordemos que el enunciado nos dice que ambas matrices son positivos definidas. Veamos que la matriz suma también es simétrica. A más B traspuesta va a ser A traspuesta más B traspuesta, y esto no es más que A más B. Esta sería la suma. Ahora, para todo vector no nulo, sabemos que se cumplen las siguientes desigualdades. Por definición, esta expresión debe ser positiva y esta expresión también debe ser positiva. Realizando la suma ahora entonces, obtenemos x' a más bx. Haciendo la distribución nos queda justamente x' más x' bx. Y cada uno de estos ya sabemos que es positivo, por lo tanto todo esto es positivo. Entonces, de la definición de positivo definida y el teorema, sabemos que el espectro de A más B, el cual contiene los valores propios, va a cumplir que dichos valores propios sean siempre positivos.